Aumenta tu bienestar personal, reduce tu estrés y conecta mejor con tu hijo o hija. Esto es Cuando tu hijo es diferente, un podcast para madres y padres de hijos con cualquier diferencia neurológica, de atención, de comunicación o de desarrollo. Yo soy Magui Moreno y te doy la bienvenida a este programa donde comparto herramientas, técnicas y consejos prácticos para que disfrutes de tu vida y de tu maternidad. Hola, ¿qué tal, comunidad? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuando tu hijo es diferente. Hoy tengo el grandísimo gusto y placer de estar aquí con la doctora Ana Orozco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana? ¡Súper! Feliz de estar aquí contigo, que hace rato que habíamos planeado esto y bueno, nada, todo en tiempo divino, ¿no? Feliz de estar aquí contigo. Exacto. Ana la conozco a través de una amiga común y llevamos muchísimos meses queriendo hablar de todos estos temas, de lo que supone ser una mamá de un hijo diferente, de cómo nos afecta a nosotras y sobre todo a nuestra salud, a nuestro estrés, a nuestra ansiedad, ¿no? A nuestra calidad de vida, en definitiva. Pero bueno, antes de entrar en materia, os quiero presentar a la doctora, que es médico por la Universidad Libre de Cali en Colombia y está certificada por el Board, la Comisión de Medicina de Familia, con énfasis en medicina funcional. Y de esto vamos a hablar en un momentito. Complementario a sus estudios de medicina, estudió acupuntura, es health coach, es hipnoterapeuta y tiene un máster en neurolingüística. O sea que es una invitada súper en este programa. Estoy encantada de que esté aquí. Antes de iniciar su práctica privada, la doctora Orozco trabajó en la Universidad de Miami y en Baptist Urgent Care. Y en el momento está formándose en biodecodificación biológica con la Escuela de Christian Flesch, que también quiero que nos hable de eso porque son todo como temas interesantes. Mucha gente habrá oído hablar de esto, de la medicina funcional, pero cuéntanos de qué va y cómo es importante saber más de los efectos físicos médicos del estrés y de todos estos, de todas estas dificultades que tenemos en la mente, sobre todo cuando somos mamá de un hijo diferente. Y también apuntar que Ana es mamá también de un hijo diferente. Esto es muy importante. Ella no solamente está aquí como invitada, como experta, ¿no?, en medicina y en medicina funcional, sino que además su hijo Benjamín, que tiene 6 años, pues también tiene un diagnóstico de TEA. Así que, Ana, de nuevo, bienvenida. Cuéntanos, la medicina funcional, ¿de qué va eso? Bueno, nada, pues les cuento que yo soy, antes de ser mamá de 4 hijos y esposa, o sea, también fui paciente en algún momento, ¿no? Cuando yo estudié medicina general en Colombia y aquí en Estados Unidos estudié medicina familiar. Y siempre me interesó siempre quedé como que hay algo más, ¿no? Hay algo más que no entiendo, ¿no? Me gustaba mucho la relación de mente, cuerpo, espíritu, toda esta cosa y realmente siempre tenía como ese deseo de aprender algo más, ¿no? Pero no fue hasta que me volví paciente que ya entonces ahí me tiré a la piscina, ¿no? Desafortunadamente. Entonces por eso llegué a la medicina funcional, porque me enfermé. Y a la vez que yo me enfermé, pues mi hijo también, pues tuvo un niño pues diferente, ¿no? Entonces eso como que todo se juntó a la vez. Y entonces dije, en ese momento no encontraba las respuestas a mis preguntas, ¿no? En la medicina que conocía en ese momento, pues no conocía, no encontraba unas respuestas que para mí me sonaban lógicas o no quedaba yo contenta. Y entonces por eso me metí a estudiar medicina funcional. Les cuento que yo llegué a Estados Unidos hace 20 años y pues yo no tenía mi certificación aquí en Estados Unidos para trabajar. Entonces yo trabajaba como asistente médico, como el que le ayudaba al médico, ¿no? Y trabajaba con niños autistas. Imagínate tú las cosas de Wow. Dios. Y Sí. siempre, y esto era una genetista y un doctor neurólogo. Y a mí me apasionaba mucho, mucho, mucho. O sea, siempre decía yo, pero ¿qué es? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? ¿No? Y además de todo, siempre me llamaba la atención estas mamás y estos padres, ¿no? Decía, definitivamente que hay algo detrás porque es increíble estos padres como son. O sea, definitivamente, no sé, pues esto es como una parte espiritual que te la digo. Yo decía, definitivamente estos niños saben qué padre escoger, porque eran unos padres muy especiales. ¿Por qué? Porque además de todo yo veía niños autistas severos,
o niños con hiperactividad, pero severa, o sea, que tú decías, Dios mío, Dios mío, Dios mío. En ese momento yo tenía dos y decía yo, Dios mío, no sé, yo no sé qué haría si yo estuviera en esa situación. O sea, que ves niños que no se pueden quedar quietos, o sea, que gritan, que te tiran al piso. Y yo decía, Dios mío, qué increíble estos padres, ¿cómo hacen para manejar esta situación? Entonces, bueno, entonces eso llegó, eso fue cuando tenía 40 años, que tuve Benjamín en mi tercer hijo. Entonces pensé a estudiar medicina funcional porque en la medicina funcional lo que nos gusta es encontrar el porqué de las enfermedades, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, a mí me dio una fatiga renal, me sentía cansada, no podía bajar de peso, estaba ansiosa, tenía problemas digestivos, todo me caía mal y yo decía, pero algo tiene que haber, esta no soy yo, algo tiene que haber detrás de esto, algo pasó. Y esto fue después del embarazo de Benjamín. Y pues a consecuencia, no sé es que fue primero o segundo, no sé ahí, pues mi niño nació diferente. Y yo decía, es bien complicado este tema porque como que así, a pesar de que soy médico, como que nadie me entendía, nadie lo veía, ¿no? Yo decía, este niño es diferente, algo tiene diferente, como se mueve, su tono muscular, algo es diferente. Y al principio tú me dices, no, está en tu cabeza, eso es tuyo, todo está bien, mucha negación, pero bueno, eso lo hablamos después. Entonces ahí empecé yo a estudiar medicina funcional a la vez y, por ejemplo, les explico yo. En mi caso yo tenía fatiga adrenal. Había muchos factores. En medicina funcional no hablamos solamente de un factor, sino de varios factores. En mi caso, siempre fui muy deportista desde joven. Hacía mucho ejercicio, me levantaba a las 4 de la mañana, a correr, a alzar pesas, no comía casi carbohidratos, siempre he sido tipo A, entonces a trabajar, a no dormir, go, 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 o sea, el descanso cero, y me dio un parásito. O sea, eso fue como la gota. Además, yo quedé embarazada, que a veces no nos damos el tiempo de decir, oye, a los 40 años quedé embarazada y trabajaba 80 horas y hacía ejercicio y no comía bien. Entonces, y ahí me enfermé y me dio un parásito además. Entonces fue como que, boom, no fue el ejercicio, ni fue el parásito, ni fue el no dormir, fue la acumulación de todo. Exacto. Entonces ahí la invitación, chicas y chicos, es a mirar qué tanto estrés le ponemos a nuestra vida, ¿no? O sea, además, si me echo para atrás, escuela de medicina, dejé mi país, bueno, mejor dicho, cuando uno se echa para atrás, uno dice problemas económicos, bueno, es que tú dices, hablamos de estrés. Entonces, cuando hablamos en medicina funcional, decimos, ¿por qué nos enfermamos? Nos enfermamos por un estrés, pero el estrés, no solamente el estrés que hablamos nosotras que estamos estresadas, el estrés puede ser muchas fuentes. Entonces, uno muy importante es el estrés emocional. ¿Qué pasa? Que es algo muy individual, es mucho de percepción, porque algunas de nosotros hemos tenido vidas muy estresantes, por decirlo así. De pronto, hijos de familias divorciadas, de pronto violencia doméstica, de pronto abuso sexual, problemas en el colegio, problemas académicos, de pronto nos hemos divorciado, hemos dejado nuestros países y muchas veces nosotras no paramos a decir, oye, ¿qué tantas cosas he superado, no? O sea, de vez en cuando es bueno decir, oye, wow, bien, ¿no? O sea, como que has pasado bastantes cosas y muchas de nosotras además somos bendecidas con niños especiales que tiene una carga más. Entonces, Exacto. el estrés es el estrés emocional, el 60-70% de la causa de las enfermedades, y no lo decimos nosotros, lo dice la OMS. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando estamos estresadas? Cuando estamos estresadas, estamos, con decirlo así, en rojo. Entonces le estamos diciendo a tu cuerpo, ¿sabes qué? Hay un peligro. Entonces hagan de cuenta ustedes que las está persiguiendo un tigre. ¿Cómo se sentirían si lo está persiguiendo un tigre? Entonces sientes la adrenalina se te aumenta y se te aumentan las palpitaciones, sientes que se te va a salir el corazón, la presión arterial se eleva. ¿Qué pasa? Todo tu flujo sanguíneo, todo tu oxígeno se va para que tú corras. O sea, el flujo sanguíneo se va para los músculos, porque lo importante ahí es que tú sobrevivas. Entonces tu cuerpo está pensando que estás en un peligro, que lo importante es sobrevivir. Entonces piensen ustedes así, eso es dependiendo de la percepción. Muchas veces es que estamos tarde para recoger a nuestros hijos. Nuestro cuerpo no sabe diferenciar
si es un tigre o es que llegas más tarde a recoger a tu hijo. O, Exacto. Y el problema entonces ahí es que el sistema está sobrecargado, porque básicamente estamos en modo supervivencia para cosas en las que nuestra supervivencia no está en entredicho, ¿no? exactamente. Entonces ahí es que hablamos de a estrés agudo o a estrés crónico. Entonces el estrés es apropiado en un sitio agudo, ¿no? En una forma que tú, digamos, vas a estar en un accidente, se acerca un carro, bueno, tú reaccionas. O bueno, no sé, alguna cosa así parecida. Pero el problema es que muchas de nosotras estamos todos los días estresadas y es de percepción, entonces nos preocupamos por todo. Mm. Y en estos tiempos que estamos viviendo, entonces nos preocupamos por la vacuna, por la medicina, por la economía, por el clima, por nuestros hijos, por las notas. Entonces estamos todo el tiempo diciéndole a nuestro cuerpo, ¿sabes qué? Lo que tienes es que sobrevivir. Entonces todo tu flujo, toda tu energía se va ahí. ¿Y qué pasa? Que se te olvida, el cuerpo es demasiado sabio, siempre te quiere conservar. Entonces dice, ¿sabes qué? Aquí no hay energía ni oxígeno ni nada para tu aparato digestivo. O sea que tu aparato digestivo se apaga. Entonces, por eso muchas de nosotras empezamos a sentir problemas digestivos, nos empieza a dar gastritis, nos cae mal la comida, pues tenemos problemas de constipación o de diarrea, colon irritable y todo eso, porque nuestro cuerpo nos está protegiendo y está llevando ese oxígeno, esa energía a otro sistema. Lo mismo con las hormonas. Por eso muchas de nosotras tenemos problemas hormonales y ya no tenemos ganas de líbido ni nada de estas cosas porque no está ahí, el cuerpo no está pensando que quieres que tú que procrees. Exacto, no es una prioridad. Ya no es una prioridad. No, aquí lo importante es que tú sobrevivas. La buena noticia, chicas y chicos, es que podemos estar en un verde, o sea, podemos ir al parasimpático, que es la otra opción. Entonces piensen ustedes cuando van a ese sitio ideal en la playa o en la montaña, lo que a ustedes les guste, cómo se sienten, están en familia, qué rico el sol, se sienten bendecidos, protegidos, todo se siente mejor. Entonces ahí es porque otro tipo de sustancias se están liberando. Entonces se segrega serotonina, dopamina, oxitocina, GABA. Entonces tu pulso baja, la presión arterial baja, o sea, te sientes completamente diferente. Entonces ahí ya tú le estás dando todo lo que necesita tu cuerpo para que pueda sanar. Y a veces pensamos que es muy complicado. Y a veces es simplemente, por ejemplo, con respirar. Entonces, muchas de nosotras respiramos superficial, muchas de nosotras no sacamos ni siquiera tiempo para respirar, ¿no? Y a veces solamente con hacer ejercicios de respiración podemos hacer una gran diferencia. O sea, es increíble el yoga, la meditación, el mindfulness, cositas que podemos ir incorporando poco a poco. Exacto, y aquí, bueno, gracias, me parece súper, súper importante esta llamada que has hecho precisamente a darnos cuenta del coste del estrés crónico, de estar siempre en esta respuesta del estrés, ¿no? De congelarnos, luchar o salir huyendo, que es básicamente esas tres respuestas, ¿no? Del cuerpo humano ante, bueno, pues lo que considera como una situación de peligro. Entonces, ¿qué pasa cuando la situación de peligro, entre comillas, es que nuestro hijo es diferente, es que nuestro hijo tiene autismo, tiene trastorno de déficit de atención y hiperactividad, tiene una dislexia severa que le afecta a nivel de aprendizaje, tiene un síndrome de Down o tiene, digamos, altas capacidades, a veces incluso, o alta sensibilidad. Cuando es neurodiverso, yo siempre hablo de la aceptación. Hay que empezar por la aceptación de una misma como madre de ese o como padre de ese hijo, porque si no aceptas, básicamente te estás condenando a estar siempre en esa respuesta del estrés, porque, o sea, la mera existencia de tu hijo casi casi es un problema vital para ti, para el resto de tu vida. Con la aceptación, que claro, es un proceso psicológico, bueno, pues que lleva su tiempo, no es que de repente hagamos así con los dedos y ya hayamos aceptado lo que supone una maternidad y una paternidad diferente de la que nos esperábamos, porque nadie se espera, ¿no? Pues la neurodiversidad en su familia. No es algo, las cosas van cambiando, pero todavía se ve como un problema, se ve como un desafío tremendo. Entonces, a nivel práctico, cuéntanos, Ana, ¿qué hiciste tú que estás en esta situación de ser médico y entender todos estos procesos y cómo nos afecta y cómo nos pasa factura a nivel de salud?
y también de ser mamá de un hijo diferente. ¿Cómo has vivido tú esa neurodiversidad de Benjamín y tal vez te ha servido, no lo sé, cuéntanos, si te ha servido para realmente trabajar esto de no voy a dejar que el estrés se apodere de mi vida? Bueno, imagínate, es un trabajo de todos los días, pero mucho, es un trabajo muy, muy espiritual, definitivamente. O sea, la maternidad, la paternidad es un trabajo muy espiritual, porque es que ahí tú vienes a mirar. Primero yo pienso que nosotros como padres, bueno, y más así cuando tenemos niños especiales, manejamos mucha culpa, ¿no? Como que siempre miramos y particularmente yo decía, pero ¿qué hice? ¿Por qué mis otros tres hijos no? ¿Y por qué él sí? ¿Qué fue lo que comí? Por ejemplo, yo siempre decía, porque yo me he vuelto vegetariana, entonces yo decía, eso fue porque me volví vegetariana, Ana, por inventar, por no comer bien, por no dormir. O sea, venimos a la culpa, o sea, a la culpa. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que yo hice como mamá? Y bueno, y todavía lo sigo a veces culpándome, trabajo en eso todos los días porque digo, yo tiendo a ser muy protectora, ¿no? Y eso es mucho porque, en cierta forma, aquí entre nos, como que no confío suficiente en que él sabe lo que tiene que hacer. ¿Me entiendes? Es como que tengo que creer en él, tengo que creer en él, ¿ya? Y entonces como que yo en cierta forma lo sobreprotejo, lo quiero sobreproteger, o sea, como que hasta vestirlo, ¿ves? Por ejemplo, hoy Sara Sara tiene 4 años, y Sara se subió, se vistió, se puso su ropa y yo estaba abajo y le dije, Benjamín, ve a vestirte. Y me quedé yo pensando, ay Dios mío, no se va a poder vestir porque yo tiendo a vestirlo a los 6 años porque, bueno, porque se demora más, porque no combina bien, porque no sé. Entonces hoy dije, ¿sabes qué? Nada, confío en él, él sabe hacerlo. Nada, se vistió lindo, perfecto, no se puso los zapatos, no importa. Pero es el día a día, ¿no? Y es aceptar y decir, es diferente y es una bendición porque me enseña todos los días, ¿no? A decir, eso lo debemos de aplicar no solamente con los hijos, sino con todas las personas. Y en este momento de tanto confusión que estamos viviendo, esto es una herramienta muy poderosa. Entonces, aprender la empatía y la compasión, de decir, ¿sabes qué? Yo no soy igual a ti, ni todos no somos iguales, todos somos diferentes. Entonces, ¿yo por qué voy a querer que mi hijo sea igual al resto de los hijos del colegio? No sé, o sea, ¿por qué quiero que él vaya a cuadrar en una cajita si ninguno cambiamos en la cajita? Y bueno, qué maravilla que él no cuadre en la cajita. ¿Me entiendes? Mucho empezar a ver todo como con compasión y decir, nada, esto es un reflejo de lo que estamos viendo afuera, porque voy a querer que él sea como todo el resto del mundo o como el resto de los niños. Entonces Sí. eso es como, dime, ajá, dime, No, lo dime. que te iba a decir es que yo creo que hay muchas personas que precisamente el estrés les viene de el miedo a no ser aceptados, en este caso no ellos necesariamente como padres o madres, sino sus hijos, ¿no? Este miedo que también es un miedo un poco, como te diría yo, ancestral, porque claro, cuando nosotros vivíamos en cavernas y teníamos que luchar y que organizarnos en grupos pequeños, si el grupo te echaba fuera, no te aceptaba, eso era una sentencia de muerte. Pero claro, eso nos queda, y que ahora quiero que hablemos de la biodescodificación, me vas a corregir si lo he dicho mal, pero porque creo que van por ahí un poquito los tiros. Toda esta parte de cómo integramos. O sea, hay muchas cosas que son, digamos, automatismos a día de hoy, ¿no? Entonces, un automatismo es la pertenencia social. ¿Por qué? Porque es verdad, somos seres sociales, los seres humanos somos seres sociales. Entonces, en mi trabajo de apoyo a las madres muchas veces me dicen, es que no me quiero estresar. O sea, a nivel consciente, yo no me quiero estresar porque mi hijo sea diferente o porque, por ejemplo, cuando quede con las amigas, pues todos los niños que son neurotípicos hagan estas cosas y mi hijo pues no haga o no se una. No me quiero estresar, lo entiendo, lo acepto. Trabajo para darle las herramientas, ¿no? A trabajar las habilidades para que, bueno, pues como dices tú, se puedan vestir solos o puedan comunicarse o puedan poco a poco ir aprendiendo. Pero en ese instante que ve que el hijo es diferente o que el hijo no se une a los demás, o sea, es como una cosa, es que es automática, son segundos. Entonces esto tiene que ver con tal vez toda esa parte inconsciente, pero quiero que nos hables de la biodescodificación, porque hay algo ahí que tiene que ver, o sea, yo creo que es muy liberador darse cuenta de que
cuando, digamos, no hacemos las cosas como nos gustaría a nivel psicológico, que también hay una parte que no es racional. Es decir, para no añadir a esa culpa de la que hablabas tú antes, ¿no? De las madres que me dicen, sí, 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 yo conozco el mindfulness, sí, 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 yo, bueno, a veces lo practico. Claro, hay un tema de hábitos, ¿no? que hay que también gestionar, porque una cosa es saber el mindfulness y otra cosa es realmente llevarlo a la práctica, ¿no? Lo que has dicho tú, la compasión, esas prácticas, esos hábitos. Pero muchas veces me dicen, sí, 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 yo lo hago o si yo lo conozco, pero luego me sale y entonces me siento mal, porque es como que no lo he superado, como que sigo siendo defectuosa porque no soy capaz de aceptar o porque no soy capaz de ser más ecuánime, ¿no? Entonces, cuéntanos que hay ahí una parte que no depende de nuestro raciocinio. No depende de nuestra parte racional, de esa parte del cerebro que nos ayuda a tomar decisiones. Cuéntanos un poquito más. Bueno, eso es súper chévere porque lo que me estás comentando, porque es que es así. La mayoría de todo está en el subconsciente, ¿no? O sea, el 90%. Entonces, realmente nosotros queremos estar en la cabeza y queremos explicarnos todo, sobre todo nosotras las mujeres, queremos tener el control de todo y realmente entiendes en neurolingüística, en biodecodificación, que hay muchas cosas en el subconsciente y que además no solamente el tuyo, sino el de tus antepasados. Y a veces tú sabes que no es una generación atrás, sino que van generaciones atrás hasta 7. Entonces hay muchos traumas, muchos conflictos no resueltos, que eso es bien interesante, eso es increíble. Yo apenas estoy en el primer módulo de biocodificación, en primer año, son 3 años, pero lo que te iba a comentar ahí también, por ejemplo, ese miedo, y a mí también me da mucho miedo, digo, cuando en Benjamín se enamore o cuando vaya a high school y no tenga amiguitos y me lo rechacen porque na. Entonces ahí yo lo puedo mirar como en el futuro, me estoy preocupando ahorita por el futuro y me estoy preocupando por Benjamín, o es que me está desportando esa niña herida Ana. Yo lo digo por mí. Cuando yo me sentí así, o sea, yo siempre vengo a mirar porque todo es sobre nosotras. El único trabajo que podemos hacer es el de nosotras. Imagínate que en biodecodificación tú puedes hacer el trabajo de tus hijos hasta que tienen 17 años. ¿Me entiendes? Ya después de 17 años ellos tienen que hacer el trabajo, pero antes de 17 años es la madre o el padre los que tienen que hacer el trabajo por eso mismo. Entonces, el único trabajo que podemos hacer nosotras, chicas, es uno, o sea, soy yo. Entonces, ahí donde está la niña herida, ¿dónde está yo, por ejemplo? Yo fui y todavía sigo siendo el elefante en medio de las jirafas. O sea, siempre desde chiquita tenía gafas, era súper nerda, súper estudiosa, era diferente, oía música diferente, de pronto fui muy rechazada, no fui aceptada en muchas cosas, bueno, imagínate. Entonces ahí es donde va ese dolor. Crecí en una sociedad machista, o sea, en Colombia, imagínate, donde somos súper, la mujer, así no lo crean, la mujer todavía es en la casa, el hombre es el que sale, el hombre es el que habla, el hombre es el que trabaja, la mujer es, bueno, hay muchas cosas así. Entonces, que a veces decimos, ay, no, eso era en las épocas, no todavía, hoy en día todavía la mujer, y como médico lo viví también, ¿no? Soy médico, mujer, todavía es como que estoy medio diferente, nos Todavía pagan. más, exacto. Imagínate, tengo que Todavía más fuera de la norma. Así, exactamente. Entonces, siempre lo vengo, ¿es el miedo de Benjamín o es el miedo mío que me está despertando? ¿Y qué voy a hacer con eso? ¿No? ¿Qué voy a hacer con eso? Entre las cosas también que mientras estabas hablando, lo que yo estaba pensando era aceptar, pero no quedarte ahí. Por ejemplo, a mí una de las cosas que más me ha servido y que no lo he hecho mucho y debería hacerlo más es buscar una comunidad, buscar otras mujeres, otras familias que estén en las mismas condiciones nuestras, ¿no? Porque tenemos retos parecidos y es mucho más fácil cuando estamos en una comunidad que tenemos los mismos valores, que tenemos los mismos problemas, que, bueno, ahí nos apoyamos juntos. Entonces es muy importante el concepto de comunidad, de tribu, ¿no? Entonces, por eso me encanta lo que tú haces. Y ellos también, ¿no? O sea, por ejemplo, eso de los colegios. Yo tengo 4 hijos y yo pienso que cada niño queda bien en un colegio diferente, ¿no? O sea, porque uno de pronto cree que este es el colegio, ahí quiero meter a mi hijo. No, ahí todos los niños son diferentes y necesitan un colegio diferente. Entonces, de pronto no meter a mi hijo al colegio que
puede ser que para el resto de las personas sea el mejor, pero de pronto para mi hijo no es el mejor. O sea, de pronto para Benjamín va a funcionar en otro colegio. Creo que en algún momento lo hablamos y bueno, y usar las herramientas que hay. Nosotras estamos bendecidas vivir en Estados Unidos que tenemos tantas opciones. Entonces, conozco muchas familias que, por ejemplo, hacen homeschooling o hacen otro tipo de educaciones que no son las convencionales, ¿no? Que es donde le estás dando las mejores herramientas y bueno, hay tantas opciones, medicinas, alternativas, terapias, o sea, entonces no quedarnos ahí en el estrés, que yo sé que es muy difícil decirlo, pero aceptarlo es el primer paso y decir, y entonces, ¿cuánto nos vamos a quedar ahí? ¿Un día, 2 días, una semana, un mes? Porque está bien que nos quedemos ahí, porque es difícil, pero no quedarnos ahí, sino decir, ok, me preocupa que no corra bien. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una cita con un terapista para que le fortalezca los músculos. ¿Cuándo? O sea, como salirte de ahí de la Sí, de la resignación en realidad, porque muchas veces cuando no aceptamos es que estamos resignados y entonces no podemos pasar a la acción. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, Ana, en que la aceptación es el trampolín que te lleva a la acción, porque sin acción la aceptación se vuelve hacia atrás, hacia la resignación. O sea, la aceptación en realidad es solo aceptación verdadera si te lleva a pasar a la acción. Y esa acción también puede ser por omisión, es decir, a lo mejor esa acción es decidir que no vas a hacer algo, eso también es, pero es ese empoderamiento de tomar la decisión. Yo creo que eso es súper importante. Aquí has hablado, has nombrado como parte de este pasar a la acción el tema de buscar terapias alternativas o de probar diferentes tratamientos. Y como médico, me encantaría que dieses tu opinión, obviamente a título personal, porque una de las grandes polémicas, sobre todo en el ámbito, yo diría más que nada del autismo, porque nosotras las dos somos mamás de niños autistas, se ve mucho el tema de las terapias que no tienen tal vez una validez científica o que no tienen un número suficiente de estudios científicos que demuestren que tienen una eficacia probada. ¿Y qué pasa? Sobre todo se ve muchísimo en redes, tú también eres muy activa en Instagram, en redes, se ve mucho en redes, que luego la gente, las madres, sobre todo las madres, ¿no? Se enzarzan en discusiones sobre si esto no funciona y esto es un sacacuartos, un sacadinero y hay mucha crítica también por parte de la comunidad científica, sobre todo los médicos y de los neurólogos en torno al autismo y a la utilización de ciertos tratamientos que no solamente no tienen eficacia demostrada, sino que además a lo mejor pueden ser perjudiciales. Entonces, claro, esto a una persona que tiene a un niño con autismo, que tiene a un niño con cualquier otra neurodiferencia, que quiere que eso mejore, que ciertos síntomas mejoren o que adquiera nuevas habilidades, que muchas veces están desesperados y que es verdad que pueden caer en tomar decisiones que a lo mejor no son las mejores. Desde tu punto de vista personal como mamá y también profesional como médico, ¿qué dirías tú son unas buenas, digamos, guidelines, como una buena guía para probar definitivamente, pero siempre con un mínimo, ¿no? Con un mínimo de seguridad o con un mínimo sí, como de garantía, de que por lo menos no vamos a hacer daño? Y ahí lo estás diciendo muy bien, exactamente. Cualquier terapia siempre tienes que pensar cuál es la eficacia y cuál es la seguridad, ¿no? O sea, siempre, por ejemplo, digamos yo, en mi viaje yo estaba con mis médicos convencionales y yo les decía, ok, ¿y qué tal la relación del gluten? No, no, no tiene nada que ver. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué tan seguro es que yo le retire el gluten al niño? Bueno, ¿qué daño le voy a hacer si le quito el gluten? Ninguno. O sea, es difícil quitarle el pan, la pizza, las galletas. Es difícil para el niño y para mí también quitarles el gluten. ¿Qué tan eficaz? Pues vamos a intentarlo, porque pues realmente si no tengo nada que perder, entonces esa fue una de las cosas que yo empecé a ver preguntando, ¿y si le quito el gluten? ¿Y si le quito la leche? ¿Qué tiene que ver? No, eso no funciona, no, eso no hay estudios, no tiene nada que ver, nada, nada. Entonces, ahí fue que, esa fue mi experiencia, ¿no? Como que veía mucho que no me daban soluciones, sino que sí me decían como, no sé, cada uno me dice, pero los médicos que yo vi era como que
bueno, es autista y ya, o sea, lo único que puedes hacer es terapia y nada más. Entonces ahí es que tú dices, eso es una medicina como muy cerrada, muy cuadrada, ¿no? Entonces tú como médico lo dices muy fácil. Ah, no, tú tienes depresión, tú tienes Alzheimer, tú tienes colon irritable y bueno, lo que hay es esta pastilla o esta aquella. Pues uno lo dice muy fácil, pero cuando eres tú, cuando a ti te lo dicen, ahí es que tú dices, ay, eso no me gusta, que me digan solamente que lo único que puedo hacer es terapia por el resto de la vida y bueno, nada, es un poco difícil. Empecé a buscar entonces una medicina que fuera un poco más amplia. Cuando yo fui donde el médico que, imagínate que lo amo y lo adoro, que fue el que me ayudó muchísimo con Benjamín, él me dijo, Ana, vamos a empezar a hacerle este tratamiento y yo me imaginé, no sé, me dijo, el niño empieza a hablar en 6 semanas y yo me puse a llorar porque yo dije, no juegues con mis sentimientos, no juegues con mí, porque el niño no hablaba. En 6 semanas el niño empezó a hablar, pero ¿qué era, por ejemplo? Probióticos. ¿Cuál es la eficiencia? ¿Cuál es la seguridad? Bueno, si hay problemas de seguridad, si tú tienes algún problema de inmunodeficiencia, bueno, hay ciertos problemas, pero realmente es tratar todo y siempre usar nuestra intuición. Siempre yo pienso eso y nosotras somos mujeres y siempre escuchar siempre desde el corazón, porque tú sabes que la sabiduría más grande es la del corazón, no la de la mente. Si tú dices, ay, ¿será que me suena lógico que darle vegetales, frutas, comida de casa, darle probióticos, darle suplementos? ¿Eso me suena bien o me suena completamente loco? Bueno, entonces ahí dude. Si tú dices, mira, me están ofreciendo esta medicina que me da tales side effects, que tiene tantos problemas, tú le dices, eso me gusta, no me gusta, me parece o no. Y siempre yo digo intentarlo. Por ejemplo, con mi hijo fue mucho suplementación, mucho, y qué tal si todo era tableta, nunca lo inyecté ni le hice ninguna cosa así, pero sí fueron cosas pequeñas. Y mi médico en particular no creía mucho en, por ejemplo, en la dieta. Y a mí lo que más, yo también veo que contribuye mucho y lo siento mucho, es la alimentación de él. Para que lo sé. Ayer te digo, yo lo llevé a comer helado y cuando llegamos dije, no más helado. Oh my God. Porque le sentó fatal porque no está acostumbrado a tomar leche, claro. Sí, leche y era un yogur, uno de estos, tú sabes, de estos yogur que le echan toppings. Él ahí estaba, pero llegó que dije, ay Dios mío, para hacer la tarea nos llevó el doble porque estaba, no, uno lo ve, o sea, yo lo sé. Sí, y de hecho yo creo que aquí también es muy importante lo que para hilar lo que has dicho tú, es el tema de, sí, la intuición y también los ojitos. O sea, vamos a ver, tenemos que observar, tenemos que ser detectives, tanto para entender sus comportamientos muchas veces, pues porque son diferentes a los nuestros y no siempre se comunican de una manera que nosotros podemos entender, pero también ser detectives de comportamientos en general, si hay algún cambio, eso, en la alimentación, algún cambio, por ejemplo, pues yo qué sé, de profesora en la escuela que les pueda afectar a nivel emocional y que luego eso también lleva, por ejemplo, pues a tener más problemas de atención o tener más zonas, lo que nosotros en mi casa llamamos las zonas rojas, que son las explosiones emocionales. Todo eso también un poco desde la parte del análisis de la conducta, pero del análisis de la conducta entendido como los seres humanos en realidad somos muy sencillos, es que somos muy simples. Antecedente, comportamiento y consecuencia. Hay que entender qué es lo que ha pasado antes o qué es lo que ha cambiado en su entorno, cuál ha sido el comportamiento y qué consecuencia hay de cara a predecir si eso se va a volver a dar o no, ¿no? Entonces, yo creo que lo que es muy complicado para los padres, y yo espero que la medicina, digamos, convencional también vaya evolucionando y haya especialistas, ya sean neurólogos, ya sean pediatras o neuropediatras, que realmente empiecen a investigar y a abrir un poquito más el menú de opciones de cara a las neurodiversidades, porque el problema con las neurodiversidades es que son tan complejas, es decir, dentro del espectro autista hablamos de un espectro y es verdad que hay muchísimos niños que, por ejemplo, tienen una gran diferencia el quitarle el gluten o la caseína, ¿no? La leche, y en cambio hay otros niños que, por ejemplo, pues no. Nosotros lo intentamos con Adrián y no supuso ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque Adrián, precisamente, a pesar de tener autismo, es un niño muy poco típico, es un niño que ha comido de todo desde que era bebé. Es un niño que no tiene rigideces mentales en torno a la comida, que es capaz de probar cosas nuevas, que es algo muy poco, digamos, típico de las personas con autismo, que suelen tener muchas rigideces que les llevan a tener dietas muy restringidas en muchos casos. Entonces,
como que volviendo a lo que decías tú antes, ¿no? Es un tema también de intuición. Tú como madre, sobre todo, o como padre, vas a saber, vas a conocer a tu hijo y vas a saber si tu hijo tiene problemas cuando va al baño, si tu hijo presenta comportamientos diferentes cuando come cosas que a lo mejor no come muy a menudo, o al contrario, si tu hijo realmente a nivel de alimentación es un niño que nunca ha dado problemas y que come mejor. Es que mi hijo come mejor con 10 años de lo que comía yo con 15 y 20. O sea, es que yo, por ejemplo, yo era de dieta restringida y yo no tengo autismo. O sea, es decir, yo era una niña muy tiquismiquis con la comida y mi hijo es una cosa impresionante lo contrario que es. Entonces, interesa probar, pero siempre sobre la base de tu hijo, o sea, de la realidad de tu hijo, de tu hija. O sea, tú eres la persona que mejor le conoces y con eso también vuelvo a este tema que nos decías al principio de la confianza, ¿no? Hay que tener confianza y esta parte de aceptación tal vez más espiritual o como más, sí, más holística, de decir, les tenemos que ayudar, tenemos que ayudarle con ciertas habilidades, con ciertos tratamientos, con ciertos programas, pero también tenemos que dejar que se desarrolle tal y como es, ¿no? Y para eso hay que observarles, hay que conectar con ellos, ¿no? Que yo creo que eso también es un tema muy, muy, muy importante. Exacto, que ellos tienden a, y bueno, eso me encantó que dijiste, conectar con ellos y que se puede conectar de muchas formas con ellos, no solamente podemos conectar con ellos hablando, sino haciendo, por ejemplo, cosas juntos, pintando, oyendo música. Qué bonito, por ejemplo, cuando las familias hacen, si no es oración, digamos, una meditación o hacen ejercicio juntos, o sea, hay muchas formas, abrazándolos, o sea, abrazándolos a algunos niños bueno, les gusta mucho porque tiene mucha sensibilidad, ¿no? Pero mira que casualmente, por ejemplo, el mío es un abrazador full. A él le fascina que lo abracen, él le encanta. Más Sara dice, no me gusta porque Benjamín abraza a todo el mundo. A él le encanta. Entonces, nada, lo que tú estás diciendo, cada uno es individual y nosotros como mamás es pues mirarlos y tratar de ayudarlos en lo que ponemos, pero siempre pues confiando en que todo está en plan divino y que todo tiene un propósito mayor. Y yo creo que dos cositas que quería comentar ya para ir acabando. La primera es que mucho de lo que tú has hablado, empezando con todo el tema del sistema simpático y el parasimpático, ¿no? El tema de la respuesta al estrés, es precisamente quitarnos la fuente del estrés. Es decir, porque es que si no sobrecargamos al sistema. Entonces ahí es donde entra la aceptación, ahí es donde entra a trabajar las propias historias, ¿no? Las propias heridas no resueltas, como has comentado tú, para no proyectar nuestros temas sobre nuestros hijos. Ahí es donde entra el tema del autocuidado como una responsabilidad, no solo como un derecho, o sea, y no solamente contigo, sino con el resto de tu familia. Y son todo temas que me encanta hablar de ellos porque es un poco como el pan de mi trabajo, ¿no? Y el tema del mindfulness que nos ayuda precisamente a no interpretar todo como un peligro, porque es que eso es clave. Si no interpretas todo como un peligro, oye, pues parece que la vida, no es que la vida haya cambiado de fuera, o sea, tu hijo seguirá teniendo autismo, seguirá teniendo TDA o seguirá teniendo o Downs o lo que sea, pero tú ya no te lo tomas eso como una afronta diaria y entonces, claro, eso te libera muchísima energía, primero para que tu cuerpo funcione mejor, como también nos has comentado, a todos los niveles y por lo tanto tú también tengas más salud y más calidad de vida y también para que puedas de esa manera liberar más energía para conectar con tu hijo, para conectar con el resto de tus seres queridos, para pasar a la acción y tomar todas estas medidas para ayudar a tu hijo, ¿no? Entonces, yo lo que te quería preguntar, Ana, como profesional, ahora sí, ¿cómo ves tú todo este tema de que los médicos ¿cómo te diría yo? Como que guíen un poquito más a las familias a nivel médico, de que no sean como tan cerrados. O sea, a nivel de profesión, ¿tú crees con todo lo que se habla ahora de la neurodiversidad y del hecho de que hay muchísimas más personas dentro del espectro autista de lo que pensábamos en un momento, porque al ser un espectro es muy variado, ¿crees que puede haber un movimiento de la comunidad científica y médica para no ser tan ¿cómo te diría yo? Tan restringido en el approach, o sea, ¿cómo lo ves tú? Pues yo lo veo muy positivo. Yo lo veo muy positivo porque lo que pasa es que, mira, todo esto que ha pasado este año ha despertado mucho a la gente, ¿no? Entonces, porque la gente se ha frustrado
en decir lo que estamos hablando. Tienes esta enfermedad y la solución, no hay solución. O sea, no hay solución en la medicina tradicional, ¿no? Pero cuando tú te vas a ver y te vas al fondo y tú dices, ay, sí, hay muchas soluciones, hay muchas cosas que se pueden hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí también no solamente hay que tener compasión con nuestros hijos, con nuestro esposo, con todo el mundo, sino también con los médicos. Nosotros no nos han preparado para eso. Nosotros no sabemos, nosotros damos lo que nos enseñaron y la mayoría de nosotros lo único que sabemos es recetar. El sistema aquí, por ejemplo, en Estados Unidos es bien difícil porque solamente tenemos 7 minutos para ver un niño o, bueno, para ver un paciente. Entonces, Wow. ¿entiendes? Tienes en un día 50, 60 pacientes y no tienes cómo, o sea, in and out, in and out. Entonces, y tú como mamá, tú tienes una lista, 20, que si lo de azúcar, que si lo de esto, que si aquello, que la terapia, que el colegio, que imagínate tú. Y entonces es muy difícil también para los médicos, pero yo creo que es mucho también que nosotras empecemos a hablar, que la gente empiece a hablar. O sea, a mí por eso me gusta mucho, por ejemplo, las redes y me ha gustado mucho cuando tú oyes otras alternativas porque al menos te da la curiosidad y al menos tú dices, ah, mira que yo oí que el magnesio, ah, mira que oí que tal cosa, déjame, al menos te da la curiosidad, al menos empiezas a mirar otras alternativas, otras opciones. Porque yo creo que es eso, ¿no? Necesitamos una medicina más grande. No, no es que hay que cambiar la medicina que hay, lo que pasa es que hay que ampliarla. Y también siempre pensar cómo creamos soluciones. ¿Qué tal? No sé, si por ejemplo ofrecemos un grupo de ayuda aún con un médico, nos juntamos de pronto con un especialista, un neurólogo y de pronto le decimos, oye, ¿qué tal si hacemos reuniones de mindfulness, de nutrición o alguna? Porque muchas veces Claro, que te sienten como, ¿y cómo les explico? Si yo no sé de eso, ¿cómo les voy a explicar de nutrición y de mindfulness, de ejercicio, si ni siquiera yo, muchos de los médicos estamos quemados, como se dice, estamos burnout. Entonces, exacto. ¿cómo vamos a hacer? Es como, ¿cómo se dice? Cuchillo de palo en casa de herrador, de herrero, cuchillo de palo. Es decir, ni siquiera estáis hablando del estrés, pero vosotros también estáis súper estresados. Claro, y es un problema, digamos, sistémico, porque es como dices tú, cómo está planteada la salud, ¿no? Y entonces ahí también es un poco como cuando he entrevistado a gente en este podcast, hablando de los apoyos educativos en la escuela, que muchas son técnicos de educación especial y, ¿no? y terapeutas, logopedas, y muchas me dicen, es que no, es que necesitamos una reforma global de la educación. Pues igual con la medicina, necesitamos una reforma global de la medicina práctica, o sea, aplicada, ¿no? Porque es lo que dices tú, no hay una manera, tal y como está planteada ahora, no hay una manera de tener una visión más holística, ¿no? Más completa de la salud, que incluya también la parte emocional, que incluya todas estas partes que nos has contado y que incluya el ir más allá de la sintomatología, que yo creo que ese es el gran talón de Aquiles de la medicina convencional. Yo ahora mismo, después de esta entrevista, voy a la dermatóloga y yo ya sé lo que me va a dar, que me va a dar unas cremas. ¿Por qué? Pues porque tengo un poco de eczema. Claro, entonces tú vas a la dermatóloga y ¿qué hace? O sea, o a cualquier especialista, tú le cuentas, mire, tengo esto. Y entonces te dicen, vale, pues tenga esta pastilla o tenga esta crema. Pero nadie te pregunta, Me tienes que escribir, claro, no te voy a decir. pero nadie te pregunta, ¿y usted cómo es? Y no sé, ¿usted qué está comiendo? ¿Usted cómo está a nivel de estrés? ¿Cuándo fue la última vez que le miraron la sangre para ver cómo anda a nivel hormonal? Por ejemplo, en el caso de las mujeres. O sea, hay toda una serie de investigaciones, digamos, de base que los médicos no pueden hacer porque dices, como dices tú, solo tienen 7 minutos y además, francamente, tampoco les interesa, pues porque al final es una profesión en la que en muchos casos, cuando eres especialista sobre todo, no estás ahí para investigar, estás ahí para medicar. Muchos, muchos, muchos. Desafortunadamente es así porque lo veo con mis compañeros. Obesos, cansados, quemados, comen mucho, mucho alcohol, o sea, y no saben más, y no saben cómo salir de ahí, porque decirles, oye, ve a hacer ejercicio, pero ¿cuándo? Ve a meditar, ¿mediqué? ¿Cuándo? Si yo estoy demasiado ocupada, estoy demasiado cansada, estoy demasiado estresado para meditar. Entonces tú dices como que... Wow. Así que realmente yo creo que la moraleja aquí es no solamente para, o sea, no solamente para las mamás y los papás que nos está escuchando, es que para todas las personas en realidad, empezando por los médicos y siguiendo por todo el mundo. O sea, el tema del mindfulness está tan de moda no porque sea una moda pasajera, ojalá que no, sino porque es fundamental como herramienta. Hay muchas otras, pero una de ellas, para entender que nuestra salud es un mero reflejo
de nuestro bienestar y que por lo tanto hay que invertir en nuestro bienestar. Y invertir en nuestro bienestar no solamente es, por ejemplo, hacer ejercicio, es eso, es la alimentación, pero también son la gestión de las emociones, también es la comunicación, también es la conexión emocional que tenemos con otras personas. Y que esto lo podemos trabajar con nosotras mismas, como has dicho tú, Ana, lo único que podemos cambiar es a nosotros mismos. Empecemos con nosotras mismas y veremos cambios en nuestra familia y mucho más cuando tenemos un hijo con necesidades adicionales o específicas. ¿Por qué? Porque vamos a estar mejor para poder darle, apoyarle con esas necesidades a nuestro hijo o a nuestra hija, ¿no? Así es, qué lindo, qué lindo. Ana, cuéntanos dónde estás en redes, si alguien quiere ponerse en contacto contigo. Yo no sé si tú, bueno, primero explícanos si tú haces trabajo como individual de coaching de salud o como, digamos, consultoría privada en temas de salud. Eso es lo primero. Y lo segundo, si alguien se quiere poner en contacto contigo o quiere seguirte, ¿dónde estás en redes? Bueno, ahorita estoy en redes, estoy en Instagram como doctora Ana Orozco. Ahí estoy muy activa en las historias, hay bastante información en el muro, pero me pueden siempre escribir, casi siempre me meto 2 veces al día, me pueden escribir por Instagram, también en Facebook es el mismo nombre, pero en Facebook casi no me meto, no sé, estoy tratando de poner todo junto, pero casi siempre estoy más en Instagram. De todas maneras, me pueden escribir también a mi email, que es ana@anaorozcomd.com, y ese es mi website, anaorozcomd.com. Perfecto. Nada, siempre súper a la orden, lo que necesiten, cualquier pregunta, ahí estoy. Y si hago consultas, estoy haciendo ahorita consultas virtuales en Zoom, también aquí presenciales en Miami, pero estoy haciendo mucho virtual. Claro, dadas las circunstancias es lo más saludable. Así que pues dejaré toda la información, todo lo que nos has dado, el email y los usernames en redes, en las notas del episodio. Y de nuevo te quiero agradecer muchísimo, Ana, este tiempo que has pasado aquí conmigo. Estaba overdue, como dicen en inglés, llevábamos ya mucho tiempo queriendo hacerlo, así que encantada de que hayas podido encajarnos en tu agenda tan apretada y muchísimas gracias por todo tu testimonio como mamá de un hijo con autismo, pero también como profesional médico. Es muy importante hablar de todos estos temas de los que hemos hablado, así que de nuevo muchísimas gracias. A ti. Muchas bendiciones. Gracias por escuchar Cuando tu hijo es diferente. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita o en YouTube. Si este episodio te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación. O deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que pueda llegar a más gente como tú y como yo en busca de apoyo. Si quieres saber más de mí, de mi trabajo y acceder a recursos gratuitos como el kit de primera ayuda, visita mi página web mauimoreno.com.